Muy buena familia, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Bueno, me presento, mi nombre es Fran Carmona, soy asesor académico de IM Learning. Un placer para mí volver a realizar otro webinar. Recuerdo que el primero que realizamos para familias fue el de gamificación, en donde bueno, pues hablábamos un poco qué era la gamificación, para desmitificar y para, sobre todo, no preocupar. Cuando escuchéis lo que es el juego, ¿no? Mi niño está jugando, pues que sí es consciente de que hay un proceso de aprendizaje muy importante. Y hoy en este webinar en el que hemos titulado ¿Cuánto leen tus hijos? Vamos a ver un poco el proceso de lectura, de aprendizaje a la lectura, de realmente lo importante que es y de también de mitificar si los niños de hoy día leen, si no leen, si hay lectura. Vamos a ver datos y vamos a ver realmente qué es lo importante, ¿no? Y en ese proceso de lectura, donde la calidad quizá es más importante que la cantidad de libros que puedas leer. Vamos a pasar a compartir pantalla. Me voy a poner yo por aquí, un poquito así más grande que me veáis. Vamos a compartir por aquí. Vale, perfecto. Pues como decía, este es el título, ¿cuánto leen tus hijos? No estoy en vuestras casas. Entiendo, me diréis, Fran, yo ya sé cuánto lee. Vamos a hablar a nivel general y, como decía, vamos a ver qué es ese proceso de lectura y lo que hace el cerebro cuando lee una simple palabra y todo lo complejo, ¿no? de este proceso. Y lo primero que voy a hacer es explicar, ¿no? Los puntos que vamos a ver en el webinar. Lo primero, pues, ¿qué es la lectura? ¿Qué es la lectura? ¿Qué es ese proceso y qué conlleva, ¿no? el proceso? Después, la importancia de la emoción. Ya vimos, si los que viste el webinar de gamificación, la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje y que cada día somos más conscientes de que esa emoción es muy importante en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Vimos en la gamificación el tener a ese alumnado captado, ¿no? Captando a ese alumnado en este proceso. Y aquí también vamos a ver qué es importante en el proceso de lectura. Vamos a ver también datos actuales, un porcentaje de un estudio de Conecta, patrocinado por el Ministerio de España, en donde vamos a ver datos de lectores de libros. Y con esto quiero que os quedéis, porque hoy día sabemos que más que libros físicos hay muchas cosas más donde podemos leer, no solo si podemos ver un simple artículo en Internet. Yo creo que si vamos en redes sociales, sin querer vamos a estar todo el día leyendo, no solo todo es audiovisual. Después de hablar de estos datos actuales, vamos a pasar a este versus, ¿no? De cualitativo versus cuantitativo. Lo he comentado yo creo que al principio, realmente qué es lo importante, la cantidad de libros que leen o esa calidad en el proceso de lectura y de comprensión lectora que puedan tener. Y por último, vamos a ver qué es lo que ofrece Progrenti para trabajar esa comprensión lectora y para reforzar esta posición de la importancia de lo cualitativo versus lo cuantitativo. Y lo primero, lo más importante, lo más básico, ¿qué es la lectura? Y si vamos a Google, tecleamos qué es la lectura, nos puede salir un significado como este. La lectura es el proceso de comprensión de algún tipo de información. No es lo importante, no es lo que quiero que os quedéis, ¿no? Pues sí, aquí tenemos un significado de lectura. Pero si vamos por ejemplo, a la neurociencia, en donde ya nos apoyamos para explicar la gamificación, donde cada vez yo creo que el educador se va a apoyar más para entender el proceso del cerebro y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si vamos a esta frase de Francisco Mora, que no solo de Francisco Mora, sino que demás neurocientíficos nos pueden decir que la lectura es un proceso claramente artificial desde el punto de vista neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de lectura, lo que es en sí la lectura, es algo artificial, no es algo natural. No lo vamos a hacer por nosotros mismos, como puede ser el lenguaje. El lenguaje emocional sí que llega un momento en donde nosotros nos vamos a desenvolver. Los niños pequeños, los bebés, son
lingüistas excelentes, ellos se van a comunicar muy bien con ese lenguaje emocional, o llorando, o sonriendo, o gesticulando, pero se van a comunicar. ¿Qué quiere decir? Que este proceso, estas redes, estas conexiones sí están en el cerebro de manera natural. Por lo que este proceso de este lenguaje ya lleva mucho tiempo con nosotros dentro de la evolución y ya están dentro. Si damos un paso más a este lenguaje, lo que es el idioma en sí, si vamos dentro de una sociedad, ese niño que tiene ese lenguaje emocional, pues escuchando, va reproduciendo, va a aprender un idioma. Es algo 100% social, que va a pasar si está dentro de esta sociedad, pero si está fuera, pues como ha habido casos en donde, bueno, ha habido niños en donde no se han criado dentro de esta sociedad, de este estado, y todo este proceso de comunicación de este idioma no lo tienen. Puede llegar a tenerlo, pero también esta plasticidad cerebral va perdiéndose y les va a costar mucho más. Pero como digo, es algo en donde ellos dentro de una sociedad lo pueden aprender. ¿Qué pasa con la lectura? La lectura lleva muy poco tiempo. Y aunque yo diga que lleva unos 6.000 años la lectura con nosotros, a nivel evolutivo es muy poco tiempo, no está todavía dentro, no hay conexiones, no hay redes neuronales que hagan clic en un momento dado y salga de manera natural. Un niño por ver leer a alguien no va a aprender a leer, necesita ese aprendizaje, necesita esos procesos en donde va a haber un adulto que le va a enseñar una serie de estrategias para llegar a esta lectura. Por sí mismo no lo van a hacer, es algo, como decíamos, totalmente artificial. Y el cerebro lo que hace es reciclar, va a reciclar conexiones, va a reciclar redes para ir aprendiendo este proceso de lectura. No va a haber un clic en donde ese alumnado, ese niño o esa niña va a decir, ya sé leer, mi cerebro ya está madurativamente preparado para leer, porque no va a haber esas conexiones por sí mismas que se van a crear, como puede ser el lenguaje o la comunicación. En el proceso de lectura, sí. ¿Y con esto qué quiero decir, Fran? ¿Tú qué me quieres decir con esto? Que démosle una gran importancia a este proceso, que el proceso de lectura, de aprendizaje a la lectura, el crear amistad y no enemistad con él, va a hacer que cuando vayan creciendo sean unos lectores eh, donde realmente le gusta la lectura. La lectura va a transmitir emoción de por sí, pero tenemos que, dentro de este proceso, haber sido amigos de la lectura, ¿no? De haber cogido ese libro y en esa frustración a la hora de aprender, o que nos hayan dado buenas estrategias, o que si nos ha costado, se sepa el por qué nos ha costado, nos enfoquemos en eso y al final todo este proceso que no es natural, como he ido repitiendo, y que es muy complejo, lo hagamos sencillo y queramos seguir con esto. Vamos a dar un pasito más y vamos a ver todo lo que hace el cerebro para ver todavía más la complejidad de lo que estamos transmitiendo. ¿Qué es lo que hace el cerebro cuando lee una simple palabra? Una simple palabra, ya no solo un texto, sino una palabra solo. Lo primero, la primera parte que va a reaccionar es esa entrada visual, esa región occipital, donde vamos a ver esa palabra y en función de si somos un lector experto o un lector que está aprendiendo, un infante, un lector novel que está con este proceso de prelectura, va a pasar esta palabra por ese buzón de la letra, ese letterbox, en donde se va a crear una especie de biblioteca de palabras para que cuando pasemos en estas dos redes siguientes que vemos aquí, en color amarillo y en color verde, que es la red fonológica y la red léxica, cuando es la primera vez que yo veo una palabra, de hecho si ahora pusiera una palabra totalmente inventada, sabríais leerla, sabríais incluso reproducirla, pero no sabréis su significado. Igualmente, si la vais repitiendo, la vais repitiendo, la vais leyendo, la iréis recordando. Todas estas conexiones, la parte fonológica y la parte léxica, va a hacer que esta palabra se guarde. Le vamos a dar un significado a esta palabra, pero conforme vayamos leyendo esta palabra, cada vez lo vamos a leer más fácil, la vamos a reconocer. Vamos a hacer una lectura global.
En todo este proceso siempre se ha creído, y por eso se ha enseñado en la lectura global, en la palabra como un todo. Vamos a enseñar la palabra como un todo. Pero como realmente se aprende, donde realmente aprende ese lector Nobel, que solo va a coger esa red fonológica, es describiendo la palabra. No va a haber mesa en un total. Va a ir desgranando, va descodificando esa palabra, va a entender ese es A, la va a descodificar, y una vez que ya vaya realizando esa biblioteca de palabras, ese buzón de letras, sí que va a empezar como a tener ya esa imagen. Cada vez es más fácil y lo va a hacer de manera más rápida. Aquí vemos eso, lo complejo de todo el proceso y de cómo tengo que ir poco a poco, ir trabajando, y que conforme vaya leyendo cada vez más, por eso también es importante pues, que los textos y las palabras que estén familiarizadas y contextualizadas dentro de la edad y del curso del niño y de la niña, para que este proceso de lectura, la lectura en sí, como decíamos, sea lo más amistosa posible. Vamos a intentar crear las menos enemistades con ella para que cuando vaya creciendo la abrace, sea su amiga. Yo soy amigo de la lectura. Y vamos a dar un paso más. Vamos a ver la importancia de la emoción, como veíamos en el anterior webinar, en ese proceso de aprendizaje y también en la lectura. La lectura en sí nos va a transmitir emoción. Cuando leemos una novela, pues nos va a provocar alegría, nos va a provocar tristeza, nos va a provocar un montón de cosas, pero no quiero quedarme con esto. Cuando hablo de esa importancia de la emoción, ya hemos visto antes en este proceso de prelectura, de ser amigo de la emoción, ¿no? Amigo de la lectura, perdón. Si vamos, ¿por qué tenemos esta imagen de aquí? ¿Por qué vemos este libro donde pasa a esta parte de aquí del cerebro donde tenemos este personaje de la película Inside Out, donde tenemos alegría, en esa parte donde realmente está la amígdala, y, y pasando por ahí llegamos a esa parte de arriba donde se produce el aprendizaje, la parte del neocorte donde se produce ese aprendizaje. Cuando la amígdala, en este momento, en este punto donde está ahí el personaje de alegría, está sobreestimulada con una emoción negativa, se bloquea y la información no va a llegar bien. ¿Qué quiero decir con esto, Fran? ¿Qué me quiere decir con esto? Si antes de ver este webinar habéis tenido una pequeña discusión pues, con vuestra pareja, con el vecino, con el que sea, y tenéis esa amígdala sobreestimulada con una emoción negativa, con enfado o con miedo o cualquier emoción que sobreestimule esa parte, bloqueará esa parte y no va a llegar ese aprendizaje. Si tenemos una emoción positiva, la amígdala no está bloqueada, está tranquila y llega toda la información. Esto va a pasar con la lectura, va a pasar con cualquier cosa. Si vemos este webinar con una buena predisposición, no nos ha pasado nada previamente, es probable que durante estos 30 minutos la información no llegue con mayor calidad. Pasa lo mismo en este proceso de lectura, y si realmente tenemos esta familiaridad con la lectura y vamos creciendo y nos va interesando y vamos leyendo, toda esta emoción que sí decía antes que nos va a transmitir un libro, nos va a llegar mucho más, nos va a enganchar mucho más. Bueno, pues he explicado lo complejo de lo que es la lectura para el ser humano y la importancia de la emoción, no solo en el proceso de enseñanza y de prelectura, sino cuando ya somos lectores. Vamos a ir a datos sacados del año 2020 de lectores, como decía, de libros. Lectura de libros, y no solo de libro físico, pero vamos a quedarnos en lectura de libros. Y lo primero que quería destacar, sobre todo porque creo que cada vez es más conocimiento popular en donde la lectura va bajando, la gente no lee, no hay lectores. Y viendo estos datos de aquí, si nos vamos a la comunidad autónoma que menos lectores tiene, vemos que en Extremadura tenemos un 53,9%, es más de la mitad de la población. En una sociedad, en la era de la tecnología, donde hay un montón de estímulos, donde hay un montón de plataformas de streaming de series y de películas,
tenemos más del 50% de la población que lee en su tiempo libre, pero es que si vamos a la comunidad que más, hay un 73,8%. Tenemos una media en España de un 64%. Creo que es una media muy alta con toda la información que creo que tenemos diariamente en donde hay una población que no lee. Estamos hablando de un 64% libros. Simplemente nos vamos a... Estos datos están hablados de libros en tiempo libre. Como hemos dicho, hay muchas maneras de lectura, no solo libros y más. Hoy día con los dispositivos yo puedo estar leyéndome un artículo a la vez que estoy haciendo otra cosa o estoy trabajando y estoy leyendo prensa o estoy leyendo un libro digital, lo tengo ahí, pero estoy haciendo otra cosa. Cada vez estamos más acostumbrados a tener esa capacidad atencional alterna, a irla trabajando, a estar trabajando una cosa y estar leyendo otra. Ahí estamos leyendo. Y para realizar esto realmente todo el proceso de comprensión de lectores, del trabajo, de calidad en esa enseñanza es muy importante. No es leerme 15 libros, sino que en ese libro que me lea tengo un trabajo hecho previo. Y ahora vamos a los datos que nos interesan realmente. Aquí tenemos datos de más de 14 años. Vamos a menores de 6. Y diréis, menores de 6 no leen. Vale, estos datos están cogidos de padres y madres que leen con su hijo y con su hija. Y tenemos que un 74,4% leen con ellos. Cogen esos cuentos que cada vez son más bonitos y más adaptados, van leyendo con ellos y le van creando una necesidad, una motivación intrínseca, porque ellos van viendo el libro, van escuchando, el libro es muy bonito, y les va creando esa motivación, el yo también quiero leer, yo también quiero hacer lo que hace papá y lo que hace mamá. En esa motivación le estamos familiarizando, estamos haciendo que cada vez sean más amigos de la lectura. Y es un dato que si tenemos un 64%, va al hilo el siguiente, que un 88,8% de niños y niñas entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre. Aquí este dato es de lectura de libros, no de texto, en su tiempo libre. Tenemos un porcentaje, yo creo que muy alto, un 88,8%. Aquí ya no leen con los padres, aquí ya ellos deciden leer, ellos ya tienen este proceso de enseñanza bastante familiarizado, ya han aprendido a leer, ya están aprendiendo a que con esa lectura van a aprender otras cosas. Van a leer esos cuentos, van a entrar en historia, y es un porcentaje muy, muy alto. Repito, en la era de la tecnología, donde nacen con un tablet bajo el brazo, en la era de los videojuegos, todos estos estímulos que tienen, yo creo que un porcentaje muy alto de lectura, como decía, de libros. Y vamos al siguiente dato también que es muy interesante. Y es que entre los 10 y los 14 años tenemos un 79,8%, casi un 80% de lector frecuente, repito, de libros en tiempo libre. Un 7,6% de lector ocasional y un 12,6% de no lector. De no lector de libros en tiempo libre. Sigue siendo un dato muy alto en donde si hemos trabajado una buena comprensión lectora, hemos trabajado muy bien estos procesos de estrategia, tenemos un porcentaje de lectores muy alto donde hemos trabajado muy bien todos estos procesos. ¿Qué pasa aquí? Oye, Fran, mira ahora entre los 15 y los 18, aquí baja. Tenemos que desde los 15 a los 18, un 50,3%, un 50% son lectores frecuentes, un 21,8% es lector ocasional y un 27,9% es no lector. Aquí sí crece. Desciende el lector frecuente, pero vamos a ver qué rango de edad. Entre los 15 y los 18. Aquí, en este rango de edad, de hecho empieza un poco antes, hay muchísimos cambios. Primero a nivel neuronal, tenemos la poda neuronal, donde hay conexiones que empiezan a cortar porque no son válidas. Aquí ya esto es un boom para ellos. Yo creo que si echamos un poco atrás la vista atrás, es una edad donde todo era muy grande, ¿no? Todo se magnifica. Empiezan nuestro grupito de iguales, ya quedamos, ya salimos, y a esto, a más socios, se le añade más responsabilidad a nivel académico. Hay más horas que tengo que dedicarle en casa para estudiar. Si yo quiero pues, por tener mi ESO aprobada mínimamente, tengo que dedicarle un tiempo aquí. Y el día son lo mismo, los días son 24 horas, no cambian las horas de los días. Cambia la responsabilidad
incrementan más cosas, tenemos cambios a nivel neurológico, a nivel hormonal, hay muchísimos cambios. Es normal que descienda, es normal que ese porcentaje descienda. Ya no solo de libros, sino de, bueno, de cualquier otra cosa. Si hemos estado apuntados a cualquier deporte, pues con esa edad es muy complicado, a lo mejor ya no quieren seguir o siguen pero menos horas, o el esfuerzo que tienen que hacer es mucho más grande. Es normal que descienda, pero por eso decía, lo importante es que descienda, que lean menos libros o que la calidad de esa lectura, de ese aprendizaje que han tenido sea muy buena para que aún así, aunque descienda, y sigue siendo un porcentaje muy alto para lo que se suele decir de que la sociedad, los jóvenes no leen, pues un porcentaje bastante alto, que seguimos después empiezan otra vez a crecer, a partir de los 18, cuando ya se calma un poco la cosa, cuando la tormenta ya se pasa y un poco está la cosa más calmada. Tenemos que hay un lector frecuente de 52,7%. El lector ocasional también cambia, no el lector sube, pero vemos que vuelve otra vez un poco a crecer y conforme van creciendo también van a tener menos tiempo y la lectura, pues a lo mejor, pues bueno, voy a poder, no voy a poder, me leo en vez de 10 libros, me voy a leer 5 al año, pero tengo esa familiaridad. O sea, la lectura sigue siendo mi amiga, me apetece leer y ya yo elijo si sí o si no, porque bueno, pues tengo más tiempo, menos tiempo, pero todo ese proceso es muy importante, ese proceso de lectura. Y aquí por eso quiero ir a lo cualitativo versus a lo cuantitativo, perdón, y lo he ido diciendo durante todo el webinar. Y me paro en esta frase, siempre me ha hecho mucha gracia esta frase, ¿no? Si no sabe leer o no le gusta, vamos a cambiar saber por gustar, me valen las dos. Si no sabe leer o si no le gusta leer, que lea más. Ya está. Así ya se arregla, así arreglamos todo el problema, ¿no? Que no le gusta leer, pues que lea más. No le gusta leer, no ha tenido esa familiaridad con el proceso de lectura. ¿Le gusta la fantasía? Oye, pues le regalo El Señor de los Anillos de Tolkien, le gusta la fantasía. Bueno, no le gusta leer, pero le voy a comprar un libro así de gordo, donde hay un montón de texto, donde hay descripciones larguísimas, donde requiere ya un proceso de lectura de esos libros para cogerle un poco el gusto y aún así pues, puede que ni siquiera te guste porque te guste la fantasía. Pero vamos ahí, no adaptamos. ¿Que no te gusta la lectura? Pues toma esta lectura. ¿Que no sabes leer? Pues lee más. No te voy a dar estrategias. En esta parte que decía, en donde pues bueno, puede que haya ciertos problemas a nivel fonológico en la parte de ese aprendizaje de la lectura, pero simplemente pues bueno, lo obvio y digo, bueno, pues que lea más. Si le cuesta leer, le mando 10 libros en vez de 5. Esto va a crear esa enemistad, no con la lectura. Y voy a poner un simple ejemplo, ¿no? Un ejemplo yo creo que se va a ver muy claramente. Si yo voy al gimnasio mañana y me dan estas dos pesitas de 2 kilos, viene el monitor o la monitora, me enseña una rutina de ejercicio con una buena técnica, yo la voy haciendo ese primer día, oye, pues me cuesta porque no me he movido en mi vida, no me he movido nunca, pero bueno, con estas pesitas, pues sí, pues lo voy haciendo, el día siguiente tengo agujetas, pero bueno, es un dolor soportable en donde, oye, pero me gustó ayer porque no esa hora que estuve allí no lo pasé mal. Voy a volver y en un tiempo, lo más probable, no corto, pero bueno, en un medio periodo de tiempo voy a ver resultados. Resultados no es que me vea en el espejo y me vea súper fuerte. Resultados no es que ya me pueda leer El Señor de los Anillos de una primera, lo entienda perfectamente y me encante, ¿no? Toda la lectura, porque no, pero voy a poder, oye, pues me veo que la hora la hago mejor, voy subiendo ese peso, cada vez los ejercicios lo hago de mejor manera y voy aumentando y cada vez me entran más ganas de ir al gimnasio o hacer ejercicio al final. No importa si es gimnasio o en mi casa o donde sea, pero voy a familiarizarme con el ejercicio. Todo lo contrario que si ese primer día me dan toda esa fila de mancuernas que vemos ahí, 10, 15, 20 kilos, yo llego, empieza, venga, sí, pum, pum, te tienes que poner súper fuerte, venga, para, este ejercicio, el ejercicio no lo estoy haciendo bien, voy a tener mucho dolor, durante esa hora no lo voy a pasar bien, después tampoco lo voy a pasar bien, voy a tener unas agujetas tremendas, al día siguiente no voy a poder ni llegar al gimnasio, que esto me va a requerir un súper esfuerzo. Al hacer un súper esfuerzo, yo quiero ver resultados lo antes posible. Mi paciencia no va a ser la misma. Si yo voy haciendo los ejercicios poco a poco, yo voy viendo resultados, yo tengo más paciencia y voy a tener menos frustración al no ver resultados ya. Pero si el esfuerzo es este, si yo me voy a leer 10 libros del tirón, yo quiero resultados
ya ha hecho un súper esfuerzo. No puede ser que haya hecho un súper esfuerzo una semana si esto va a ser así durante meses. Yo ya no hago más ejercicio. Pues con la lectura, este ejemplo es muy parecido. Vamos a trabajar en esta comprensión, en estos libros adaptados, vamos a ir con estas pesitas de 2 kilos para que se vayan familiarizando y, oye, quién sabe, cuando vaya pasando el tiempo, si realmente, pues, oye, eligen leerse todas esas mancuernas, no, o no, pero por lo menos que en el proceso hayan tenido una buena calidad. Y por último, vamos a ver lo que propone Progrenti, esas rutinas de comprensión donde van a trabajar la comprensión literal, inferencial y crítica y la importancia, ¿no? Y aquí cada final de unidad van a trabajar esta rutina. Vamos a darle aquí a play mientras se va reproduciendo, voy explicando. Como decía, al final de cada sesión, dentro de todas las destrezas que van a ir trabajando en estas unidades, van a trabajar estos textos realizados por Begoña y Barrola. Son textos exclusivos para trabajar estas unidades de Progrenti, tanto narrativos como líricos, dramáticos, como veis ahí. Y lo que quiero que entendáis es este primer proceso de lectura en donde se le va a presentar este texto. Bueno, un texto, como decía, adaptado tanto a la edad como al curso. Que hay alguna palabra que no entiende, ellos pueden acceder al diccionario de la Real Academia Española para aprender esa palabra porque no lo han comprendido. Al final, todas estas consultas se les van a ir mostrando para que ellos vean también las veces que sean partícipes en este proceso de las veces que han ido al diccionario. No pasa absolutamente nada, ellos pueden acceder sin problema. Y ahora vamos al proceso, ¿no? a este cuestionario. Cuando yo ya he decidido que el texto lo han leído y lo han comprendido, vamos a este cuestionario de comprensión literal, inferencial y crítica. Que vamos a aprender lo que dice el texto, vamos a hacer ese proceso de memorización, vamos a entender qué me quiere decir el texto y vamos a hacer una comprensión crítica, vamos a tener una idea de lo que me está diciendo el texto. Ellos van a tener que ir contestando este cuestionario y si lo creen oportuno pueden consultar otra vez el texto. La idea es que conforme van trabajando diferentes destrezas a lo largo de las unidades y conforme van trabajando estas rutinas de comprensión, cada vez necesitarán menos acudir al texto. No pasa nada porque la primera vez vayan acudiendo. Poco a poco, conforme vayan trabajando estos procesos, conforme esa comprensión lectora vaya creciendo, cada vez esa primera lectura de un texto no solo la van a hacer más rápido, sino que van a tener un mejor entendimiento, van a tener una mejor comprensión y van a tener una mejor opinión. Van a poder opinar de manera más libre sobre ese texto que están entendiendo, porque todos estos procesos lo han ido haciendo poco a poco. Por último, van a tener una parte de revisión donde van a poder revisar todas las preguntas que le han ido haciendo, todo ese cuestionario, para ver, bueno, si, oye, pues sí, resulta que esta respuesta es la que yo quería decir, o no, ahora que vuelvo a pensar y recuerdo, creo que esto no es lo que me decía el texto, o creo que esto no es lo que yo tengo que comprender, creo que lo que tengo que comprender es esta otra. Al final se va a dar ese feedback inmediato donde le va a dar las respuestas, tanto que estén correctas como no, y las veces que ha consultado el diccionario o ha consultado el texto. Como decía, no hay que frustrar, el alumno se tiene que frustrar por consultar el texto, sino que este proceso lo va a ir trabajando poco a poco y llegará un momento donde pues a lo mejor necesite consultar solamente una vez, porque ha tenido un buen proceso de memorización, de comprensión y una buena. Esto le va a dar una buena opinión sobre el texto de manera personal, ¿no? A nivel personal. Bueno, pues hasta aquí terminamos este webinar. Muchísimas gracias por ver este webinar. Aquí tenéis mi contacto, fran@amlearning.com. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, podéis mandarme un correo y os contestaré personalmente. También os dejamos las redes sociales de IM Learning, donde, bueno, pues también vamos a ir añadiendo nuestros webinars, nuestras nuevas páginas de blog, los concursos que vayamos realizando con los colegios y, por último, en el canal de YouTube, pues si queréis, para que os lo notifique, podéis darle
a suscribiros, podéis darle a esa campanita para que cuando subamos un webinar os lo notifique y pues lo podéis ver en ese momento o no, pero que sigamos aprendiendo sobre este proceso, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños. Así que sin más, vamos a dejar de presentar aquí. De nuevo, muchas gracias por acudir a este webinar y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.